Desde siempre la idea de seres provenientes de otro planeta o galaxia ha interesado a la humanidad, criaturas las cuales supuestamente podrían tener diferentes mentalidades y herramientas. Algunos dicen que esto ayudaría a la humanidad o la aniquilarían. Esta idea ha hecho que estos seres hayan sido retratados de múltiples maneras. Pero ¿qué pasaría si te dijera que según algunos relatos, estos alienígenas ya han convivido con la humanidad y de hecho viven en nuestro planeta? Pues bueno, esto es lo que sucede cuando auténticas bestias de la criptozoología, seres paranormales los cuales no han sido confirmados, se combinan con la ufologia, seres extraterrestres, dando resultado a verdaderos horrores, así que esto es criptidos alienígenas. Transcurría el año 1977 cuando, en las calles del estado de Massachusetts, una peculiar historia daría inicio. Esto ocurrió el 27 de abril a las 10:30 p.m., cuando un joven de 17 años de edad llamado Bill Bartlett se encontraba conduciendo en un coche junto a sus amigos al lado de la carretera de Farm Street. Mientras las luces del carro iluminaban el camino, lograron apreciar cómo un ser apareció sobre una pared de piedras. Al verlo, lo describieron como una figura pequeña de 1 metro aproximado de altura, una cabeza desproporcionadamente grande, 2 ojos brillantes y un color grisáceo. La criatura se mantenía con una posición encorvada. Bartlett lo observó dándose cuenta que no contaba con rasgos faciales definidos. Esto lo impactó de tal manera que casi choca el coche. Tiempo después, al contar la historia, dibujó un boceto del ser. Esa misma noche, alrededor de el condado de Miller Hill, John Baxter, otro joven de 15 años, observó a la misma criatura. Los avistamientos terminaron. Cuando la noche siguiente otra joven observó al ser, acabando con la historia de pero hasta hoy el misterio sigue en pie. La mayoría de los científicos afirman que se trata de un mal reconocimiento de un animal, mientras la mayoría cree que se trata de un ser extraterrestre. La historia comenzó en Canóvanas, Puerto Rico, cuando en el año 1995, Madeleine Tolentino, una residente del lugar, contó haber visto a una criatura extraña rondando su casa. La describió como de 1,20 m aproximadamente, tenía ojos grandes y rojos, piel gris y verdosa, alrededor de todo su cuerpo tenía espinas y púas. La criatura se movía dando saltos, comparándolo con un canguro. Noches después, los vecinos empezaron a encontrar animales de ganado muertos, especialmente cabras, así nombrando al extraño ser como el chupacabras. Lo más inquietante se trataba que todas las víctimas se encontraban con 2 pequeños orificios en el cuello, los cuales eran creados por la bestia para drenarles la sangre. Grande fue el horror cuando el extraño suceso se expandió alrededor de todo el continente americano, incluso saliendo de la historia siempre la misma. Un ser astuto que en las noches atacaba ganado. El mito se hizo tan grande que se modificó creando 9 versiones. Entre las teorías se encuentran que es un experimento que se escapó, o pánico colectivo, mientras los científicos dicen que solo son casos de cánidos con sarna, apoyándose de la inconsistencia del encuentro de Madeleine, pero otra mayoría de las personas menciona que se trata de un ser extraterrestre. Alrededor de la década de los 90, específicamente en 1994, el camarógrafo José Escamilla afirmó que mientras grababa en Roswell, Nuevo México, un lugar ya conocido por actividad alienígena, pudo observar cómo en el video se podían ver unas criaturas moverse rápidamente por el aire. Dijo que no eran visibles al ojo humano, siendo solamente grabadas por cámara. Las describió como una forma cilíndrica con alas ondulantes y una longitud que iban de centímetros hasta metros. Su forma de desplazarse recordaba a un nado, apodando los peces del cielo o rods. Este caso se magnificó de tal manera que se llevaron a cabo experimentos para ver la realidad, creándose teorías como que era un error de la cámara, criaturas de nuestro planeta no identificadas o vibraciones alienígenas. Pero los resultados determinaron que solo se trataba de una ilusión del video. Hoy en día, aunque el mito haya sido desacreditado, hay quienes todavía creen que los aliens se encuentran entre nosotros, solo que no los podemos ver. El origen de esta historia se remonta al sur de Louisiana, cuando un cazador de ciervos,
Decidió colocar una cámara trampa cerca de un pantano. Tiempo después, al revisar las fotos, se encontró con una criatura aterradora. Al ver la foto, decidió romper la cámara. Pero la tarjeta de esta no se rompió. Inmediatamente decidió publicar su hallazgo en un foro. Las preguntas empezaron a llegar, como si era un primate, un monstruo del pantano, o incluso un hombre disfrazado. Posteriormente, la criatura fue apodada como el Coco. La foto se popularizó saliendo en miles de televisores, e incluso ocurrió otro avistamiento del ser. Esto hasta que otro cazador afirmó haber sido él quien tomara la foto en el norte del estado, ya que él la había publicado 9 días antes, pero al final se descubrió que mentía. Pero el ser nunca volvió a ser visto. Ya lo conozcas como el monstruo del pantano, la bestia de Berwick o incluso de Rake, el misterio siempre se mantendrá vivo. Se trata de un caso de criptozoología ocurrido en 1989 cerca de Gerona, España. El caso empezó en septiembre del año mencionado, cuando se reportó un hallazgo entre Banyoles y Olot. Se reportó a una criatura extraña que se describía de un pequeño tamaño, aproximadamente unos 12 centímetros, que tenía una piel azulada o verde con unas manchas negras, unos ojos rojizos y una cara enorme y un hocico similar a un roedor. Según las personas que lo observaron, afirmaron que capturaron al ser y lo mantuvieron con vida durante 23 horas hasta que, llegando a la 24, el ser murió. El espécimen fue llevado a investigación, donde se descubrió que todo esto fue un vil fraude. Sí, como oyeron, se descubrió que la historia fue inventada y que el espécimen había sido alterado. Pero bueno, así es a veces la criptozoología. Durante la noche del 21 de agosto de 1995, una familia llegó a la comisaría del pueblo de Hopkinsville contando una historia sobre unos seres extraños. Afirmaron que pequeñas criaturas alienígenas similares a goblins llegaron a su granja. Los seres estacionaron sus naves y descendieron de estas las extrañas criaturas, las cuales no venían en son de paz. Decidieron atacar a la familia, pero esta logró contenerlos, pero no por mucho tiempo. Los seres se libraron, obligando a la familia a levantarse en armas contra los goblins, aproximadamente durante 4 horas. Al final del encuentro solo quedaron de 12 a 15 criaturas que decidieron huir. Las autoridades, preocupadas de que esto empezara una paranoia local, decidieron investigar la zona, sin encontrar ninguno de los seres, solo pudiendo observar balas y zonas con disparos. La noche siguiente la familia afirmó que las criaturas habían vuelto, pero no quisieron brindar información sobre este encuentro. Al final, las autoridades comentaron que la familia había decidido abandonar el lugar por miedo a otro encuentro. Transcurría la noche del 11 de octubre de 1973, cuando el caso de la abducción de Pascagoula ocurriría. Calvin Parker y Charles Hickson se encontraban pescando al oeste del lago Pascagoula, cuando de repente escucharon un zumbido. Después observaron cómo 2 luces azules intermitentes aparecían para darle paso a la aparición de un objeto que describieron parecido a una nave de 9 a 12 metros de ancho y de 2 a 3 metros de largo. Los dos se quedaron paralizados hasta que observaron como de la nave descendieron 3 criaturas que describieron con bocas robóticas resquebrajadas y pinzas similares a las de un cangrejo. Estos seres se encargaron de secuestrar a los pescadores y llevarlos dentro de su nave. Ahí dentro, afirmaron que los sometieron a un examen. Después de esto, los 2 hombres fueron hacia la comisaría del condado Jackson. Posteriormente, Hickson decidió fundar la empresa UFO Investigaciones. Al igual que otros entes, nadie volvió a ver a los humanoides de Pascagoula. La historia comenzó el 29 de febrero de 1975, en el vecindario de Kamicho, en Kofu, alrededor de las 6:30 p.m. Ahí se encontraban 2 niños, Hiroshima y Ryo. Fue cuando, al atardecer, los 2 se percataron de cómo un objeto alienígena aterrizaba. Los niños fueron corriendo hacia el campo de uvas, donde la nave había aterrorizado al llegar. El objeto desprendía una luz naranja y emitía sonidos similares a los de un reloj. La puerta se abría dejando ver a una criatura que, bajo del objeto, lo describieron como de 1,20 m de altura, piel oscura, cabeza desproporcionada y ojos enormes.
Tenía orejas puntiagudas y dientes visibles. Extrañamente contaba con un traje metálico. El ser se acercó a los niños y puso una mano en el hombro de Hiroshi. El niño dijo que no sintió calor ni frío, solo un toque firme pero no agresivo. Otros dos seres se asomaron de la nave. El ser se subió a la nave, cerró la puerta y mediante botones y paneles desapareció para jamás volver a ser visto. Cuentan los relatos que días antes del incidente de Chernóbil, varios trabajadores residentes de la planta de Pripyat empezaron a recibir visiones, pesadillas o incluso llamadas telefónicas inquietantes que avisaban que el incidente estaba por ocurrir. Fue cuando cerca de las plantas se pudo observar al ser. Se le describió como una criatura alada de gran tamaño humanoide, con ojos rojos brillantes parecida al Mothman, donde se dice que podría tratarse del mismo ser. Después del incidente afirmaron que se podía observar al ser merodeando la zona, similar a las aves carroñeras. Desde ese momento, se le tomó como un augurio de mala suerte. En algunos grupos de ufología se ha llegado a decir que la criatura por su forma y otros incidentes podría ser un extraterrestre en busca de información humana. Todo ocurrió en febrero de 1971, en una zona boscosa llena de nieve por la zona, en Finlandia. Dos mujeres se encontraban manejando al lado del bosque cuando pudieron observar cómo una luz con conciencia propia parecía seguirlas. Posteriormente la luz sobrevoló su carro y siguió avanzando hasta llegar a un claro en el bosque donde desapareció. Segundos después, una criatura salió del bosque. Se le describió como de 1 metro de alto, vestía un traje verde. Tenía un casco y caminaba con pasos rápidos. La criatura cruzó la carretera y fue al otro lado del bosque para desaparecer. 3 días después, 2 leñadores se encontraban en el bosque cuando observaron una nave alienígena descender. Cuando aterrizó, la puerta se abrió y la criatura volvió a revelarse. Uno de los leñadores intentó agarrarlo, pero se quemó la mano. El ser retrocedió y volvió a la nave donde se encontraban más de ellos. Entre las teorías científicas, se cree que el primer caso pudo haber sido una confusión con un animal de la zona. Bueno, y eso es todo. Ahora ya saben, hagan esas weas de darle like y suscribirse. Eso ha sido todo por mi parte. Así que recuerden que lo oculto siempre está ahí observando.